Bueno, y como cada martes nos vamos a dedicar al escenario internacional, pero especialmente en esta semana, bueno, con la mirada y la atención puesta en nuestro país vecino. Saludamos a nuestro especialista amigo, el doctor Pablo Hueve. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Marina, Pablo, compañeras, compañeros del Control Central de la Producción Teleaudiencia Federal. Hoy, más latinoamericanos que nunca. Bueno, y sobre todo, Pablo, en horas de la tarde, ¿no? Hace algunos instantes nada más habla por primera vez Jair Bolsonaro tras las elecciones. Se tomó 36 horas y en el discurso no dijo mucho, pero sí, bueno, dejó entrever unas cuantas cuestiones en términos de lo literal. No reconoció la derrota, no lo nombró a Lula. ¿Cómo lo vio? ¿Cuál es el primer análisis tras escucharlo? Usted ha hecho la mejor síntesis que se puede hacer y con la mejor calidad con la que se puede manifestar. A ver, vamos por partes. Primero, es histórico, jamás un presidente de Brasil perdió la reelección. Segundo, jamás un expresidente de Brasil logró un tercer mandato. Tercero, jamás en Brasil en la segunda vuelta votó más gente que en la primera. Cuarto, los empresarios de San Pablo y Río de Janeiro le soltaron el brazo en la segunda vuelta a Bolsonaro. ¿Dónde lo vemos, Marina? Fundamentalmente, dijimos cuando hablábamos de la primera vuelta, de que más que los porcentajes, a mí no me preocupan tanto los porcentajes, había 6 millones de votos. Lula creció 2 millones de votos, pero Bolsonaro creció 6.200.000 votos. Hubo estrategias electorales quebradas, donde, me da vergüenza hablar de esto delante de usted porque usted sí sabe de esto y yo toco de oído, donde el partido liberal de ese hombre, del señor Jair Bolsonaro, trabajó muy bien el centro del país, el centro norte, donde, si usted recuerda un mapa que habíamos puesto en la primera vuelta, había una línea recta donde centro, norte, noreste, noroeste, ahí está. Ese es el resultado ahora, pero usted fíjese por favor en el centro, eso que se ve verde oscuro, en la primera vuelta estaba rojo. Es decir, hubo un trabajo del presidente Bolsonaro, particularmente en el centro amazónico. Pero por favor, si nos vamos para el costado y para abajo, vemos que Lula trabajó muy bien San Pablo, Minas Gerais, ese Río Grande do Sul. Fíjese por favor ese estado grande que está en rosa, el rosa de abajo de todos, donde arriba donde dice Bolsonaro ahí tenía que ganar y perdió. Y San Pablo, un estado que era cantado que iba a ganar, ganó Bolsonaro, pero fue el último estado en ganar la gobernación. Mientras tanto, perdió Paraíba, perdió Paraná, perdió Río Grande do Sul. Estoy hablando de la gobernación, no de la presidencia. Y donde hubo un dato fundamental. Fíjese el rojo fuerte que está arriba del rosa del que yo le hablaba recién. El rojo fuerte es el estado que se llama Bahía, cuya capital es Salvador. Allí hay 12 millones de votos de diferencia a favor de Luis Ignacio da Silva, ganó también la gobernación. Los dos candidatos cruzaron discursos. Fíjese por favor allí, fíjese en este. Ahí donde vemos los números. El 50,9%, que es un 1,8 técnicamente hablando, son 2.100.000 votos por encima del 49,1 de Jair Mesías Bolsonaro. Si usted me preguntara a mí una aproximación a las causas de la derrota, le digo, en primer lugar, creo que los estrategas de Bolsonaro no entendieron que casarse con determinada línea cuando no tiene padrinos internacionales era perjudicial. Si bien es cierto que muchos economistas argentinos están diciendo, Marina, que gane quien gane en Brasil, Brasil tiene la bandera de Brasil y sostienen que ellos son la primera economía de América Latina y que ellos van a seguir peleando por un Brasil integrado al mundo, no es la misma lectura que se podía decir cuando estaba Donald Trump a que ahora que está Joseph Biden. No se olvide de este dato, Marina. El presidente Joseph Biden llamó por teléfono para saludar a Lula
cuando iba al 92% de las mesas escrutadas. Eso fue un mensaje para ese señor que está hablando allí en este momento. Pero yo sé a qué apunta usted con el discurso de hoy de Bolsonaro. No voy a hablar de los diarios argentinos, voy a hablar de Folha de São Paulo. Acabo de leer el editorial de Folha de São Paulo que dice lo siguiente: el presidente Bolsonaro culminó con cinismo una tragedia cívica. El presidente Bolsonaro dijo que si bien va a respetar la Constitución, y esa frase lo ata, Marina, lo ata para evitar seguir justificando un golpe de Estado, no obstante advirtió que reconocía que había bronca e injusticia en la sociedad, pero dijo, por favor levanten los cortes de ruta, porque eso es de la izquierda. Fíjese que ni aún en la derrota respeta a los que le ganaron. No obstante, Marina, los jefes de la Policía Federal de Tránsito, que dependen de la presidencia, no están moviendo un dedo para que los camiones que están bloqueando, escuche este dato, 440 rutas, han hecho que el presidente del Supremo Tribunal Federal, es decir, la cúpula del Poder Judicial, impute por sedición al titular de la Policía de las Rutas, la Policía Federal de las Rutas. Fíjese esa imagen, Marina. Las principales capitales del país están cortadas. Lo que dicen varios diarios, concretamente si usted quiere leer un titular, vaya a Jornal do Brasil. Jornal do Brasil está diciendo directamente que esto es un acto golpista. Yo no quiero calificar, Marina, me quedo con Folha de São Paulo, que pese a ser un diario opositor a Bolsonaro, lo que está diciendo en su editorial es que aquí hay una falta de coraje cívico y una falta de reconocimiento. Si el señor Bolsonaro creía, Marina, que las Fuerzas Armadas iban a generar un golpe de Estado, las Fuerzas Armadas también le soltaron las manos, porque los jefes de las Fuerzas Armadas advirtieron que ellos eran militares del Estado de Brasil. Pero es muy interesante esto, y yo sé que usted lo va a valorar, Marina. Si usted puede leer la tapa de Folha de São Paulo, hay un pastor evangélico del PT que dice, escuche esto, por favor, que es increíble, Brasil votó en contra de una teocracia evangélica fascista. Es decir, los propios evangélicos reconocen que el papel que la Iglesia evangélica, la Iglesia universal, jugó a favor de Bolsonaro terminó jugándole en contra. ¿Por qué todo esto puede ser muy positivo para Argentina? Pero también quiero hacer un paréntesis. Si tuviéramos una política exterior creíble, si tuviéramos una ideología en política exterior y si tuviéramos un gobierno coherente en economía, defensa y relaciones exteriores, porque Luis Ignacio da Silva es el hombre que va a garantizar una economía brasileña metida en el mundo, pero a través del Mercosur. Esto no significa proteccionismo. Esto es una estrategia del Brasil que ya lo vimos con el segundo mandato de él y el primer y segundo mandato a medias de Dilma Rousseff. Se los ve como estadistas, porque ellos saben que la economía argentina es una economía cerrada y, sin embargo, ellos le plantearon a los grupos empresariales de San Pablo y de Río de Janeiro que era preferible perder frente a Argentina, pero políticamente necesitaban a la Argentina como aliada para enfrentar en bloque junto con, y esto fue un buen discurso, digo una de cal y una de arena, del presidente Alberto Fernández, de hacer un triángulo con Andrés Manuel López Obrador. Marina, el discurso del presidente Lula, y acá me tomo de Mario Riorda, uno de los más grandes politólogos argentinos y latinoamericanos, un hombre de la Unión Cívica Radical, un hombre con una preparación como pocos, que dijo, fíjese usted esa imagen de Lula, por favor, Marina, está leyendo un discurso. Estuvo leyendo un discurso y no dijo una palabra de más. Dijo que el que ganó fue el pueblo brasileño. Dijo que él no había derrotado a nadie. No se victimizó, pese a que es un hombre que le ganó al lawfare y que le ganó a todas las pesadillas. Y hubo inclusive, Marina, que bancarse que el señor Sergio Moro, ese ex juez patético, que reconoció que había inventado pruebas para encarcelar a Lula y para justificar la destitución de Dilma, saliera el domingo a decir, tenemos nuevo presidente electo. Ay, Marina, las cosas que hay que ver y que hay que escuchar. Pero
Esto es una buena locomotora. Que quede en claro algo, Brasil tiene en claro su futuro. El cambio político de Brasil solamente en la política doméstica va a generar mejoras respecto de los derechos humanos y en la política exterior, ojalá, Marina, que Argentina sepa poder prenderse. Pero para eso tendríamos que tener un gobierno que entienda de política exterior. Dijo el embajador Scioli, muy prudente, tengo que reconocerlo, y alguien, más allá de que me caiga antipático, pero debo decir que ha sido un buen embajador argentino, más allá del papelón de ir, venir y volver. Después dijo que Lula y los empresarios que lo acompañan van a venir a hablar inmediatamente con el gobierno argentino. La duda que a mí me quedó es, ¿con quién? ¿Con el presidente real? ¿Con el presidente virtual? ¿O con el jefe de gabinete pintado al óleo? Bueno, ironía esa parte, le digo que el presidente electo Luis Ignacio de Silva dijo que antes de asumir la presidencia va a hacer una gira por los países de América del Sur. Es fundamental, Marina, entender, siguiéndolo. Ayer yo daba la clase en Relaciones Internacionales, de lo que usted me ha padecido en algún momento, y yo hablaba de Hélio Jaguaribe, ese gran teórico brasileño que es el hombre que moldeó, escuche quién es, a Fernando Henrique Cardoso, a Luis Ignacio da Silva, a Dilma Rousseff, y que cree claramente que desde la periferia podemos salir de la relación estructural de dependencia buscando contradicciones en el centro. Usted me dirá, pero eso Cristina Fernández. No, Marina. Cristina Fernández buscó alianzas en el sur y buscó alianzas en el centro con Rusia y con China, pero atándonos a los intereses nacionales de Rusia y de China y no a los intereses nacionales argentinos. Esperemos que esta vez las cosas sean diferentes. Una triste anécdota. El gobierno del presidente Bolsonaro, como usted correctamente dijo, sin reconocer la derrota, dijo que la transición empezará con Geraldo Alckmin, el derechista vicepresidente electo. Bueno, si todo esto sirve para que en estos 2 meses se vaya esa pesadilla, bienvenido. Lula es un hombre golpeado por la vida y ese golpe de la vida lo ha hecho un gran ser humano. Le quiero preguntar, Pablo, pero brevemente, ¿cómo cree que va a ser esa transición? Porque estuvimos expectantes hasta recién, hasta escuchar ese discurso, que todavía no sabemos bien si fue una válvula de salida para tanta tensión o si va a generar más violencia en el país. ¿Cómo cree que va a ser el escenario en las próximas semanas? Esa es la más excelente pregunta que yo pude haber escuchado. No tiene demasiado margen, Marina. Primero, por el mensaje de Biden, advirtiéndole que la Embajada de Estados Unidos está siguiendo claramente lo que está pasando. Segundo, porque los brasileños no son una sociedad que, más allá de que cierta dirigencia esté partida, la gente en las calles no tiene el nivel de violencia que sí podemos ver, por ejemplo, en otros países de la región, tal cual Argentina. Tercero, porque los sectores empresariales, que son los que han apostado por Lula, ya están buscando otra forma de ingresar al, entre comillas, mundo. Y cuarto, porque Brasil sigue siendo el gran aliado económico de Argentina y saben que nos necesitan como nosotros necesitamos a ellos. Marina, yo tengo hoy mucho optimismo. Creo que esa mano a la que le falta un dedo en una foto sobre la bandera de Brasil que dice orden e progreso, podríamos decir, Brasil hoy tem muito orden e muito progreso. Bueno, con eso nos quedamos. Pablo, muchísimas gracias por visitarnos. Ha sido un gusto tenerlo como siempre. Un fuerte abrazo. El privilegio es para mí, mi saludo para usted y como siempre, y esto lo quiero decir al aire, nuestras compañeras y compañeros del Control Central, que son unos magos, porque yo sé que usted sufre con mis permanentes cambios de tema y con mi ida y venida, pero si hay alguien que sufre, es la gente del Control Central que no sabe qué imagen poner cada vez que yo hablo y lo quiero reconocer, esos pulpos que están en el Control Central y que son unos magos y magas. Están Así suspirando, desde acá se escucha, Pablo, se escucha que están suspirando por el halago. Un fuerte abrazo. Gracias a usted, por favor.